Pues nuestro tema en esta noche en el escrito está de Dios bajo el título Todo el cielo está perturbado. Hay algo espiritual que se ha activado que no es bueno. Hay algo que se ha desconectado de Dios. Nunca las cosas han estado del todo bien entre nosotros, pero nunca han estado tan confundida la situación en el país, tanto, no solo desencuentro, pero tanta hostilidad y tanto choque y tanta situación que nos acontece. Pues saben, esta no es una afirmación que nace de mi mente, de mi corazón o de mi vida de oración. Esta afirmación me sorprendió encontrarla en mi búsqueda de Dios entre las páginas de la Biblia. Y quiero precisamente iniciar el tema con la lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, que en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, note la frase, se han excedido y los han matado sin compasión. Y atención, que este es nuestro tema, y todo el cielo está perturbado. Fueron las palabras del profeta Obed. Para ponerles en contexto, la historia del pueblo de Israel es una historia bastante accidentada. Hubo unas épocas con muchos reyes yendo y viniendo, donde las tribus de Israel se juntaron, a excepción de la tribu de Judá, y las tribus de Israel por lo general en todos esos años mantuvieron su capital en la ciudad de Samaria. Y Judá se quedó como un reinado a solas como tribu y siempre su capital estuvo en Israel. Pero estos dos, que son parte del mismo pueblo, tuvieron muchas luchas, guerras, muertes entre ellos, que los distintos reyes de un lado y del otro propiciaron esas luchas y esas guerras entre ellos. Esta es una de las ocasiones donde Dios permitió que las tribus de Israel en su conjunto atacaran a Judá, con quien Dios estaba disgustado de manera particular en esa época, y permitió que fueran vencidos, pero se excedieron en la matanza. Y saben, yo identifico lo que pasa en Honduras de alguna manera con este contexto, porque hay una lucha intestina feroz aquí entre nosotros. Estamos trabados en un combate como verdaderos enemigos. Es una cosa increíble. Da miedo sacar el auto y manejar por cualquier calle, no digamos carreteras, porque te puede pasar cualquier cosa. Es que no puedes ni siquiera protestar por la más mínima cosa porque te ofrecen un arma del otro lado. ¿Qué cosas tan terribles están pasando en nuestro país? Como que un espíritu de muerte, un espíritu de guerra. Bueno, un experto lo declaró en una de las importantes sesiones de las Naciones Unidas y dijo esto de nuestro país: Honduras es un país que está en guerra, lo afirmó. Y efectivamente, yo no sé si ustedes ya lo advirtieron, Honduras, amados hermanos, está en guerra. Es una especie de guerra civil la que vivimos, donde las distintas facciones a todo nivel están en gran conflicto.
Y en el entretanto, el crimen organizado campeando en nuestras calles, posiblemente son ellos los que incitan toda esa violencia. Los políticos no lo advierten y son parte de esa terrible trifulca, vergonzosa, por cierto, para nuestra nación. Bueno, ahí está un profeta hablando. Ustedes se han excedido y todo el cielo está perturbado. Es lo que siento en mi espíritu está pasando en Honduras. En lo espiritual el cielo está perturbado en relación a nuestro país. Me interesó esa expresión porque no la había encontrado así en otras versiones de la Biblia y me fui a buscar entre los idiomas originales qué es lo que quiso decir el autor cuando dijo que el cielo está perturbado, porque en otras versiones solamente dice que tocó el cielo, lo que estaba pasando. Pues esto que se tradujo como estar perturbado el cielo se traduce así en los originales del hebreo nagá, que traduce efectivamente tocar, pero desde esta perspectiva. Tocar es decir, poner la mano sobre, con la implicación de alcanzar violentamente, es decir, golpear, plagar y herir. La traducción está perfectamente hecha entonces. El cielo había sido golpeado en esa época. Estaba herido el cielo, estaba sangrante y estaba plagado de las malas acciones de ese pueblo. Lo mismo puede estarnos pasando. Tomando frases que se hicieron clásicas de el famoso evangelista Alberto Motesi, con quien somos amigos desde hace muchas décadas. Él solía decir: no soy profeta ni hijo de profeta, pero, y hablaba a continuación, tomo esa frase, yo no pretendo ser profeta para ustedes, ni soy hijo de profeta, pero algo me dice en mi espíritu que esto está pasando en nuestro país. El cielo ha sido tocado de una mala forma. El cielo ha sido alcanzado con la violencia que estamos viviendo, ha sido golpeado, ha sido plagado por nuestros pecados y herido. Ahora, la gran pregunta, como para expandir nuestro discernimiento: ¿cómo puede una sociedad, amados hermanos, perturbar el cielo? Esto es muy delicado. ¿Cómo puede una sociedad llegar a un colmo de males sin resolver, de perversidad, de pecado, de iniquidad, al punto de perturbar, de golpear, de herir los cielos mismos? ¿Cómo es que esto se puede hacer? Pues saben, no tuve que hurgar mucho en la Biblia. Está casi en lo superficial en la lectura de la palabra las respuestas que necesitamos. ¿Cómo una sociedad puede perturbar al cielo? Primera respuesta, y está entre los primeros capítulos de la misma Biblia: sangre derramada que clama desde la tierra. Desde la antigüedad, desde la época de Moisés, y les recuerdo que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, se incluye el Génesis entonces. Se le llama el Pentateuco porque son 5 libros puestos en uno solo. Desde la época de Moisés, Dios dio una revelación a ellos y le dijo que la vida del ser está en la sangre. Fue una declaración que vino de parte de Dios para Moisés, que fue un profeta. Pues la sangre derramada sin razón y sin sentido clama desde la tierra, y eso altera algo en los cielos.
y activa maldiciones sobre las sociedades. Mire dónde aparece esta primera explicación, apenas capítulo 4 de toda la Biblia. Génesis capítulo 4, versos 10 al 12, ante el primer asesinato cometido por un hermano contra su mismo hermano menor, Abel. Génesis 4 y verso 10. Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios escuchó lo que posiblemente el oído humano y natural no logra captar. Que la sangre derramada clama hacia el cielo por justicia. Noten lo que le dice: escucha. Y posiblemente es lo que Honduras necesita, escuchar un tipo de clamor que no está en las noticias, que no se reproduce en altoparlantes, de la que no se escribe en los periódicos ni se dice nada en los noticieros. Es otra clase de voz, posiblemente no audible en lo natural, pero no menos dramática, que sube hasta los cielos. Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11: ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Y escuchen la maldición: la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Pesa como el infierno mismo esta palabra. Y así estamos nosotros, como vagabundos, algunos dentro del terruño todavía, y cerca de 250,000 de hondureños desplazados del país. 250,000. Y se arregla un problema para que inicie un problema mayor. Si no, son inundaciones, son masacres, todo en el país parece estar bajo fuego. Y ahí está en la palabra. ¿Creen ustedes que aquí lo único que cabe es el pesar, por ejemplo, esas masacres que se dan? Asesinatos, sicariato, tanta maldad que corre. ¿Ustedes creen que pesar es lo único que se va a activar? No. Se activa un proceso de destrucción que desde el cielo es activado por tanta muerte, sin ninguna evidencia de que se pretenda hacer justicia de verdad y detener esto que se ha convertido en el patio del mismísimo demonio, donde se pierden niños, secuestran jovencitas, hay masacres, hay muertes por doquier. Es que ya nadie escapa de esto que está sucediendo. Entonces, como primera respuesta, ¿cómo puede una sociedad perturbar al cielo? Puede perturbar al cielo cuando hay sangre derramada que clama desde la tierra. Segunda manera, ¿cómo una sociedad puede perturbar al cielo? Por injusticias cometidas contra los pobres de la tierra. Si hay algo que ha sido una vergüenza por décadas en nuestro país, es la administración de la justicia, que eso ha sido cosa de compra y venta por décadas. No es un problema actual solamente, eso viene pero en creciendo
aumentando de manera descomunal y vergonzosa injusticias cometidas contra los pobres de la tierra. Lo curioso es que es a los pobres a los que se usa a la hora de las propuestas en las campañas políticas. El libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 9 y 10, nos da una advertencia de cómo el clamor del pobre puede llegar hasta el cielo y alterar el corazón de Dios respecto a la sociedad. Dice esa escritura, Deuteronomio 15, versos 9 y 10. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Me detengo momentáneamente para una explicación de fondo. Dentro de las leyes que se recibieron desde las épocas de Moisés y todos los que siguieron conformando la nación de Israel luego de su salida de Egipto, se dieron leyes para crear un balance social. Y una de esas leyes era la ley de la remisión, que indicaba que cada 7 años los hebreos que habían adquirido esclavos hebreos por deudas que no habían podido pagar o por otras razones tenían que soltarlos y mandarlos con comida, mandarlos con recursos para que prosiguieran con su vida. Y las deudas debían ser condonadas cada 7 años. En general, siempre la viveza de la gente se impuso a esta normativa que vino del cielo, de tal manera que se tuvo que adicionar que cada 50 años habría un gran jubileo, también donde se soltarían las deudas, se condonarían. Bueno, tanto en esos años de remisión, hasta la tierra se iba a dejar descansar un año, sin cultivar, y que las aves y los animales se alimentaran y la tierra se dejaba en descanso. Luego vino ese otro jubileo cada 50 años. Aquí se hace referencia a la actitud de esa viveza malsana, hipócrita, que lo vemos por doquier aún en nuestros días, donde gente miraban que se acercaba el año de la remisión, entonces se ponían vivos en sus tratos, en sus negocios, en la compra, en la venta, en los préstamos, en lo que fuera, y entonces anticipaban cómo iba a estar la cosa porque ya faltaba tantos años para llegar al año séptimo. De eso está hablando. Y noten la afirmación que destaco para ustedes: porque él, el hermano pobre, él podrá clamar al Señor contra ti. Utilicé esta escritura hace unos días preparando a la iglesia CCI de San Pedro Sula en la antesala el fin de semana anterior a la celebración misionera, y usé esa escritura y les decía a los hermanos lo que ya les he dicho a ustedes en otra ocasión: cómo nos gusta, si tenemos ese derecho en nuestros centros de trabajo, el 13º y el 14º salario que le llamamos, que eso es una cosa muy buena. No en todos los países se tiene, tener 2 salarios adicionales al final del año y a la mitad del año siguiente, como ayuda a la hora de las matrículas de los chicos y de los gastos de fin de año, como ayuda todo eso. Pero les decía, qué bien que disfrutamos de esas bendiciones, pero yo pregunto, les dije, ¿cuántos de ustedes le dan 13º y 14º salario a su empleada doméstica? Y añadí, yo no quisiera que mis empleados clamaran al cielo en contra mía y de mi esposa. No quisiera.
Nosotros vivimos en una aldea, no conocemos a nadie allí. Tenemos 5 o 6 años de vivir ahí, desde que me jubilé. Entonces hay una muchachita empleada de oficios domésticos que asiste a mi esposa y un señor que hace las veces de jardinero y vigilante. Yo no quisiera que quejas de esos 2 empleados respecto a nosotros, sus patronos, subieran al cielo, porque eso a mí no me conviene. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero entrar a la ancianidad bajo los cuidados de Dios, bajo las promesas de Dios, pero no nos engañemos. Las promesas de Dios tienen un vinculante y es actos de justicia. Y aquí les vuelvo a repetir lo que ya en otras ocasiones les he dicho, palabras que nunca olvidaré de quien era el representante diplomático de Israel en Honduras en esos años en que había embajador aquí en Tegucigalpa. Me decía, conversando con él, éramos amigos, me decía: pastor, ustedes los cristianos que viven, que no les cabe en la boca, viven repitiendo de que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es amor. Nosotros los judíos tenemos una mejor afirmación y es que Dios es justo. Porque no hay mejor expresión del amor, pastor, me decía, que la justicia. Si no hay justicia, es mentira eso de que hay amor. Y es cierto. Amados hermanos, yo sé que somos herederos de promesas, pero podemos nosotros estorbar la bendición de Dios sobre nuestras vidas si nosotros nos permitimos querer recibir promesas de Dios cuando actuamos injustamente con las personas a nuestro alrededor. Él podrá clamar al Señor contra ti y escuchen, y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¡Wow!, digo yo. Todo tu trabajo y todo lo que emprendas. Ahí está todo. Ahí se describe tu capacidad de vida. Ahí se describe todo lo que sueñas, todo lo por lo que te afanas, todo por lo que luchas, tus emprendimientos y todo tu trabajo. Y se puede ver alterado no porque Dios no te ame, sino porque Dios es justo. Y si hay alguien en tu escenario de vida que clama a Dios por injusticias que haya recibido de tu parte, déjame decirte, según la Biblia que yo leo, ese clamor puede subir al cielo en contra tuya o en contra mía. Entonces esa es una segunda manera. ¿Cómo podemos perturbar al cielo? Injusticias cometidas contra los pobres de la tierra. Y una más, con lo que cierro: prácticas que ofenden al cielo. Prácticas que ofenden al cielo. Yo estoy sumamente preocupado por el tema ideológico del gobierno actual, no por razones políticas, porque soy apolítico a cualquier costo. No participo absolutamente en esos temas. Esa es una decisión que tomé hace cerca de 25 o 30 años atrás. Y me preocupa esa fuerza ideológica detrás de ciertas pretensiones, que mi único problema con eso es que ofende el cielo, y es un gran problema entonces para mí, porque todos seremos perjudicados a la hora que Dios actúe en respuesta a todo eso. Atiendan a esta última lectura, Romanos 1, versículo 21, y luego sigo lectura del verso 24 en adelante. Es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Verso 24. Entonces, noten, en consecuencia entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ideología de género. Me da un pesar los chiquitos que van a entrar en los procesos de educación en los años que siguen, porque esto ni siquiera es una agenda en un país determinado, es una agenda del concierto de las naciones. Y la nación que promovió la predicación del Evangelio en el mundo entero, como es Estados Unidos, es el principal promotor de una nueva moralidad y una nueva, entre comillas, cultura que abarca el concepto de familia, el concepto de pareja, el concepto de la sexualidad. Y prácticamente estamos viviendo entre Sodoma y Gomorra. Ya ni las producciones de películas para niños escapan de toda esa cosa. Saben, el cielo está perturbado. El cielo está perturbado entonces básicamente por tres razones: por sangre derramada que clama desde la tierra, por injusticias cometidas contra los pobres de la tierra y por prácticas que ofenden al cielo. Les invito a ponernos en pie. Y yo digo que con temor y temblor pidámosle a Dios que salve a Honduras de nosotros los hondureños, que nos dé una oportunidad por su gracia, por su favor, que extienda la misericordia sobre nosotros. Y de alguna manera oramos por nuestras autoridades con absoluto respeto. Porque el no pensar y no sentir igual no tiene que llevarnos a irrespetarnos unos con otros. Con absoluto respeto pedirle al Señor que den paso atrás en eso que están tratando de promover, sobre todo en todo el sistema de educación nacional. Padre, en esta noche nos acercamos a ti con pesar, con cierto temblor, con temor de Dios, pidiéndote por el futuro de nuestro país, de nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, no permitas que nos acostumbremos a tanta maldad que nos circunda. No permitas que nuestro corazón se vaya, Señor, domesticando a cosas que son no solo absurdas y contra naturaleza, sino cosas que son ofensivas
a tu corazón. Padre, oramos por esa tendencia que hay de socializar lo biológico y biologizar lo social, trayendo, Señor, unos conceptos bizarros y absurdos, totalmente anticientíficos y antinaturaleza. Pero no solo eso, Señor, la maldad entre jueces y cortes que administran justicia, la maldad entre personas electas por el pueblo para representarnos en el Congreso, ideologías salidas del mismísimo infierno. Señor, guárdanos y ayúdanos a nosotros en lo personal a construir el reino de Dios donde quiera que estemos, a tratar bien a nuestros vecinos, a tratar bien a nuestros empleados, a tratar bien a nuestro prójimo, a no seguir en esa vorágine, no hacernos parte de esa vorágine que vive el pueblo hondureño, donde nos ofrecemos el puño cerrado, la pistola y la mala expresión de una ventanilla a la otra de los autos, o en las calles o en los vecindarios. Bendice a Honduras, Señor. Perdona nuestros pecados. Hemos pecado, Señor, contra tu santa y eterna palabra, y concédenos una oportunidad. Te lo pedimos hoy, Señor. Y amados hermanos, tenemos una oportunidad de venir a orar por esto el próximo miércoles, que es el día mensual de oración, ayuno y avivamiento aquí en CCI Tegucigalpa. Vengan, llenemos esta casa, oremos por Honduras, para que no tengamos que lamentar todavía mayores tragedias entre nosotros. Aparten ese día, no hagan compromisos, vengan, aquí vamos a estar todos. Solo dura 1 hora la reunión, no es una cosa que va a tomar mucho tiempo, es a las 7 de la noche. Pero amados hermanos, hay momentos en que la vida cristiana no solo es lo que uno necesita, hay momentos en que Honduras nos necesita a nosotros los creyentes. Así es que vengan y hagamos cuerpo el próximo miércoles a las 7 de la noche. Alcemos nuestras manos, reconozcamos su presencia.